¿cómo están? Ahora sí nos toca trabajar la tercera unidad. En este caso vamos a ver el tema de clasificación de triángulos. Recuerda que es del curso de geometría. Chicos, a ver, la clasificación de triángulos se hace de dos maneras. Se hace por la medida de sus lados y la segunda clasificación es por la medida de sus ángulos. ¿Ya? Recordarás tú en la parte teórica que un triángulo tiene tres ángulos internos. En este caso, cuando hablo de la medida de sus ángulos, se refieren a los ángulos internos. ¿Ya? Lo he puesto ahí porque se sobreentiende que se trabaja con los ángulos internos. Y aquí la clasificación es por la medida de sus lados. A ver, vamos a comenzar con esto de aquí. Un triángulo puede tener tres casos. Puede ser que todos los lados sean diferentes, o sea, tengan diferente medida. En este caso, el triángulo ABC, vamos a suponer que el lado AB valga bolita, el lado BC valga culebrita y el lado AC valga rayitas. ¿Eso qué quiere decir? Estos simbolitos que tú estás viendo, lo voy a utilizar bastante en los ejercicios. Esto significa, muchachos, que este lado es diferente a él en medida y este lado es diferente a él. Es decir, los tres lados tienen diferente medida. Ponte que este mida 5 centímetros, este mida 8 centímetros y este mida 10 centímetros. Ninguno de los lados se parece o es igual. Ningún lado es congruente. Todos los lados son diferentes. Entonces, por si acaso, estaba olvidando. Por aquí o en su práctica va a aparecer la teoría o la definición de cada uno de los tipos de triángulo. ¿Ya? Lo pondré por aquí o lo voy a poner en la práctica que tú tienes que descargar para poder resolver los ejercicios. ¿Ya? Que están en la página 1. A ver, chicos, entonces, volviendo al tema. El triángulo que tiene sus lados de diferente medida se denomina triángulo escaleno. Es decir, profesor, que el triángulo escaleno es aquel triángulo que tiene sus tres lados de diferente medida. Quiere decir que el lado AB es diferente en medida al lado BC y este a su vez es diferente al lado AC. ¿Listo, muchachos? Es decir, básicamente que todos los lados son de diferente medida. Ningún lado se repite. Pero ahora, muchachos, ¿qué pasaría si el triángulo tiene dos lados iguales? Escúchame bien, ya no se le llama escaleno. A partir de ahora, el triángulo que tenga dos lados iguales se le llamará triángulo isósceles. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el triángulo isósceles? Es aquel triángulo que tiene dos lados iguales. Vamos a suponer que el lado AB de mi triángulo, el lado AB, vale bolita. El lado BC también vale bolita. Y el lado AC, culebrita. ¿Te das cuenta? Ahí te das cuenta claramente en el gráfico que los lados AB y BC tienen igual medida. Eso quiere decir que si AB vale L, BC también va a valer L. ¿Listo? Y este lado vendría a ser el lado diferente, se le conoce. El lado desigual. Y esto vendrían a ser los lados iguales. Recuerda que esa definición te lo pondré también en la práctica, o ya como te repito, aquí, en una partecita del video. ¿Ya, muchachos? Entonces, un triángulo isósceles es aquel triángulo que tiene dos lados iguales. En este caso, los lados iguales son AB es igual al lado BC. ¿Ya, muchachos? Entonces, eso es básicamente lo que es un triángulo isósceles. Pero aquí se cumplen dos cositas fundamentales, aparte de lo que te acabo de enseñar. Quiero que te aprendas muy bien esto. En el triángulo isósceles, el lado desigual, en este caso, ¿quién es? AC, el lado desigual se le llama. Ese lado AC tiene un nombre, es la base. ¿Es la base de quién? Del triángulo ABC. ¿Listo, muchachos? Esto de aquí quisiera que lo sepan, que nunca se olvide. Este señor de aquí, el lado desigual, como repito,
se le llama base del triángulo ABC. Este señor de aquí es la base del triángulo. ¿Y por qué es necesario aprenderse eso, profesor? Porque en algún ejercicio yo te puedo decir, en la base del triángulo, ya tú sabes que ahí vendría a ser el lado desigual. ¿Listo? Y aparte de eso se cumple algo sumamente importante, muchachos, que la medida, ahorita lo voy a poner mejor de esta manera, este angulito de acá, esa es una definición que se cumple. Lados iguales oponen a ángulos iguales. Escúchame, por favor. Aquí estamos en la clasificación por los lados, pero aquí voy a trabajar con los ángulos. Mira, por favor, estos lados ya sabes que son iguales. La propiedad dice, lados iguales oponen a ángulos iguales. Eso quiere decir, muchachos, eso quiere decir que bolita, que vendría a ser E, bolita opone a este ángulo. Date cuenta que, imagínate que tú aquí estás. ¿Qué es lo que miras de frente? ¿Sí o no que miras de frente a esto? Imagínate que tú estás aquí, sentadito, paradito, como gustes. ¿Qué es lo que miras de frente? ¿Sí o no que es el lado ese? Ese es el lado que opone, así se le llama, lado que opone. ¿Qué dice la propiedad? Como ya he repetido, la propiedad indica que el ángulo que opone a este caso a la bolita, que le voy a poner alfa, aquí hay bolita. Entonces, bolita también opone a alfa. Es decir, chicos, que este ángulo también vale alfa, por la propiedad. Lados iguales oponen a ángulos iguales. ¿Listo, muchachos? Profe, ¿y este ángulo cuánto va a valer? No vale alfa, por si acaso. Puede valer otro valor, beta, gamma, lo que tú quieras. Entonces, esa propiedad, por favor, no te olvides. Lados iguales oponen a ángulos iguales. Profesor, si aquí vale 50, ¿cuánto vale aquí? 50 grados. ¿Y cuánto valdría aquí? 50 más 50, 100. 100 para 180, 80 debería haber. No te olvides esa propiedad. Eso quiere decir, aquí lo voy a poner. Mira, por favor, estate atento, ¿ah? Mira, estate atento. Vamos a ese triangulito. A ver, en ese triangulito yo voy a poner que este es bolita y este es bolita. Pregunto yo. Bueno, obviamente no van a responder, pero yo te hago la pregunta de tu casita. ¿Quiénes serán iguales? ¿X y Y? ¿Y y Z? ¿O X y Z? ¿Quiénes serán los iguales? ¿Tú qué crees? A ver, utiliza tu hermoso cerebro para que puedas analizar este ejercicio y decirme cuál de las tres alternativas es la correcta, de acuerdo a este gráfico. Acuérdate, ¿ah? No te olvides, lados iguales, ángulos iguales. Esa definición no debes olvidar. Lados iguales oponen a ángulos iguales. ¿Saben cuál es el problema del alumno? Que cuando yo le pongo este gráfico me dicen, ya, pero estos son los iguales. Ya, pues estos serán los iguales. Y no se dan cuenta de los lados. Tienes que ver bien. En este caso los lados eran ellos. Aquí no son ellos. Date cuenta que son ellos. Ya, pero muchachos, yo estoy seguro que la mayoría contestó esto de aquí y déjeme decirle que la respuesta. ¿Por qué, profesor? Mira, mira. Esta es la bolita, ¿sí o no? Este es el lado que mide bolita. Bolita, ¿a qué lo pongo? A Z. Bolita, ¿a qué lo pongo? A Y. Por lo tanto, Y es igual a Z. ¿Te das cuenta? Recontra sencillito. Estos dos señores valen lo mismo, de acuerdo a la propiedad que se cumple en los triángulos isósceles. Lados iguales oponen a ángulos iguales. Eso quiere decir, profesor, que el lado desigual, que vendría a ser esto de aquí, ¿quién es? La base del triángulo. ¿Ya? Listo. Entonces no te olvides esa propiedad elemental. Fíjate bien. En geometría es muy buena la observación que tú haces. Si no observas bien, no analizas bien el gráfico, vas a tener problemas. Bolita, Y. Bolita, Z. Estos dos, ¿cómo son? Iguales. Idénticos. Congruentes. Como quieras llamarlo. Ya, chicos. Entonces, ahí estaría la definición del triángulo isósceles.
dos lados iguales. ¿Ya? Perfecto. Entonces, muchachos, falta poner la segunda observación, que no sé si me alcanzará, vamos a ponerla pequeñito, que la medida del ángulo BAC es igual a la medida del ángulo BCA. Si me alcanza. Ya está. ¿Listo, muchachones? Quiere decir que estos dos angulitos son de igual medida. Perfecto. Y no te olvides que lo principal es aquí es el triángulo isósceles tiene dos lados iguales. El lado desigual vendría a ser la base del triángulo. Profe, ahora sí. Tengo un triángulo donde todos sus lados son diferentes. Escaleno. Tengo un triángulo donde sus dos lados o un par de lados son iguales y el otro es desigual. Isósceles. Pero ¿qué pasa, profe, si los tres lados del triángulo valen lo mismo? O sea, bolita, bolita y bolita. Cada uno vale n. Profesor, entonces, ¿cómo se llamará ese triángulo donde sus tres lados son de igual medida? Muchachos, ese triángulo se llama equilátero. ¿Qué significa el prefijo equi? Igual. Láteros, lados. Igual, lado. Triángulo equilátero. ¿Ya? Entonces, el triángulo equilátero es aquel triángulo que sus tres lados son de igual medida. Profe, quiere decir entonces que AB es igual a BC y esto es igual a AC. ¿Listo? Perfecto. Los tres lados son de igual medida. ¿Vale? ¿Listo, chicos? Esto, por favor, jamás olvidarse. ¿Ya? Jamás olvidarse. Y algo más. Acuérdate aquí. Quiere decir, a ver, si te acuerdas, que lados iguales oponen a ángulos iguales. Aquí te das cuenta, ¿no? Este opone a alfa, este opone a alfa. Y aquí pasa lo mismo. Ah, profe, quiere decir que este será igual a este. Y este también, porque opone a bolita, mira. O sea, profe, los tres ángulos son iguales. Así es. Por lo tanto, se cumple en un triángulo equilátero una propiedad también bastante importante, lo vas a usar un montón. En un triángulo equilátero, sus tres ángulos internos miden 60 grados. ¿Listo? Eso, por favor, jamás olvidar. Es el único triángulo que tiene sus tres ángulos iguales. Y ese triángulo se le llama equilátero. ¿Listo, muchachos? Date cuenta que a pesar que la clasificación dice por sus lados, también he trabajado con los ángulos, porque esas propiedades pertenecen también a ellos. Entonces, en un triángulo equilátero, no solo sus lados son iguales, sino también sus ángulos internos tienen igual medida. Ya, chicos, jamás olvidar eso. Por favor, métete en la cabeza. Y esta vendría a ser la parte de clasificación de triángulos por la medida de sus lados. Ahora, chicos, vamos con la segunda clasificación de los triángulos. En este caso, la clasificación se hace por la medida de sus ángulos internos. En este caso tenemos tres: acutángulo, rectángulo y obtusángulo. Creo que ya te diste cuenta cómo va a ser el proceso, ¿no? Que va a tener cada uno de ellos de importancia. Acutángulo viene de agudos. Recuerda la clasificación de ángulos: agudo, recto y obtuso. Ahí está. Acutángulo, rectángulo, que viene del ángulo recto. Acutángulo viene de agudo, como ya dije. Y obtusángulo, creo que ya te diste cuenta que viene del ángulo obtuso. Bueno, la idea es la misma, chicos. Triángulo acutángulo es aquel triángulo que tiene sus tres ángulos internos agudos. Sus tres ángulos internos. Eso quiere decir, muchachos, que por ejemplo, si el ángulo del vértice A, en este caso le voy a poner alfa, a este le voy a poner beta, recuerda que son los internos,
y a este le voy a poner omega. ¿Ya? Algunos dicen W, pero es omega, ¿ya? Pero dile como tú quieras. Alfa, beta y omega. ¿Ya? ¿Qué pasa, muchachos, en un triángulo acutángulo? Para que un triángulo acutángulo exista, los tres ángulos internos, alfa, vamos a ponerlo aquí, alfa, beta y omega, tienen que ser menor a 90 grados. Profe, ¿por qué tienen que ser menor que 90 grados? Por la sencilla razón de que un ángulo que mide menos de 90 grados es agudo. Eso quiere decir, muchachos, que alfa, beta y omega tienen que ser agudos. ¿Ya? Básicamente tienen que ser agudos. Eso es lo que te quiero dar a entender. Agudos. ¿Ya? Perfecto. Listo. Los tres, ¿ah? Profe, ¿y si son dos? No, tienen que ser los tres. Entonces, luego de esta clasificación, me vengo a la de aquí, triángulo rectángulo, que, jóvenes, este de aquí lo vamos a utilizar bastante, sobre todo en un curso que se llama trigonometría. El triángulo rectángulo es la base de ese curso, trigonometría. El triángulo rectángulo, profesor, rectángulo, ¿qué crees tú? Tiene un ángulo recto. Un ángulo recto. No dos ni tres, solo uno. Y aquí te das cuenta dónde está este ángulo recto. ¿En qué vértice se ubica? En el vértice B. Es el ángulo recto, muchachos. Por lo tanto, aquí se cumple lo siguiente. Aquí hay bastante información que yo quiero que tú la escuches porque es sumamente importante que lo aprendas. Ya está. Tú sabes que el triángulo tiene tres ángulos internos. Ya sabes que el triángulo rectángulo tiene un ángulo recto. Por lo tanto, los otros dos lados que le voy a poner alfa y beta cumplen algo, ¿sí o no? Claro que sí, profe. Estos dos señores tienen que sumar ¿cuánto? ¿Cuánto van a sumar? Van a sumar 90 grados. ¿Por qué, profe, tienen que sumar 90? Porque tienes que acordarte de una propiedad básica que se cumple en todos los triángulos. ¿Cuál es esa propiedad? Que la suma de ángulos internos, ¿cuánto vale? 180. Mira, E más C, 90. Más este 90, 180. Esto nos sirve un montón, muchachos. ¿Por qué? Porque a veces hay ejercicios que te ponen aquí 90, aquí te ponen, vamos a un poco mejor acá, 50 y te piden cuánto vale X. ¿Sabe lo que hace el alumno? Y no digo que esté mal, hace esto. Mi profesor Rebaza me dijo que si yo sumo los tres ángulos internos, me va a dar mi 180 y ya está. Pero ¿qué te parece, en vez de hacer toda esa ecuación, recordar lo que te acabo de decir? Esto es un triángulo rectángulo. Aquí está el 90. Por lo tanto, él y él tienen que sumar 90. En tu mente nada más. ¿Qué número o qué ángulo debería valer aquí? 40, ¿sí o no? Porque 40 más 50, ¿cuánto nos da? 90. En vez de aplicar la propiedad de la suma de ángulos internos, aplica lo que te acabo de enseñar, que estos dos señores tienen que sumar 90 en un triángulo rectángulo. ¿Listo? Para que el problema salga de una manera mucho más rápida. Listo, muchachos. Eso no te olvides. Ahora sí, vamos con otro dato más que podemos conseguir en un triángulo rectángulo. Miren, esto quiero que acá pongan atención porque esto es nuevo para ustedes. Capaz para algunos no, pero para la mayoría sí. Escúchenme. En un triángulo rectángulo es el único triángulo de todos los que te voy a enseñar que sus lados tienen nombres especiales como tú eres especial para tu mamá. En un triángulo sus tres lados, repito, tienen nombres. Pero, profe, ¿cuáles son esos nombres? Lado 1, lado 2, lado 3, no es así. Los nombres que tú vas a utilizar son los siguientes. Escúchame, mira, aquí está el ángulo recto. Yo te pongo siempre de ejemplo esto. Imagínate que esto fuera un banquito, tiene forma hasta de banquito. Imagínate que tú
te sientas aquí. Profesor, yo me siento tranquilito para ver mi novela pública. Entonces, profesor, cuando tú miras de frente, sí o no que estás mirando a esta recta, parece inclinada, ¿no? A esta línea, ¿sí o no? Esta línea de acá, muchachos, ¿sabes cómo se le llama? Hipotenusa. Entonces, el que tú miras de frente, ese lado, es la hipotenusa. Vamos a ponerle así. Hipotenusa. ¿Qué se le pone de iniciales? H. ¿Ya? Ahí está la hipotenusa. Ah, profe, este lado de aquí, el que está inclinado, ¿va a la hipotenusa? Sí. Es como si esto fuera una escalera, tú subieras por aquí. Esto viene a ser el piso y este viene a ser la pared. Se podría poner un ejemplo también de esa manera, ¿no? Profesor, ¿y los otros dos lados qué nombre reciben? Ya, aquí te explico. Los otros dos lados reciben este nombre. A este de aquí se le va a poner cateto. Cateto 1. Y a este señor se le va a poner cateto 2. ¿Ya? No es necesario ese orden, yo le pongo cateto 1, pero puedes ponerlo aquí. ¿Ya? Cateto 1 que le voy a poner C1 y cateto 2 que le voy a poner C2. ¿Ya? Entonces, los lados de un triángulo rectángulo se componen de la siguiente manera. Dos catetos, cateto 1 y cateto 2, y la hipotenusa, que viene a ser el lado que opone al ángulo de 90 grados. Chicos, ¿qué se cumple aquí? Un teorema de un señor conocido en la farándula, que se llama el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Escúchame, por favor. Aquí se cumple el teorema de Pitágoras. Teorema del señor Pitágoras. ¿Ya? ¿Y qué dice, jóvenes, el teorema de Pitágoras? Porque yo sé que varios saben el teorema de Pitágoras. Pitágoras ideó una formulita que se cumple solo en el triángulo rectángulo. La fórmula es la siguiente. La hipotenusa al cuadrado es igual. Escúchame. La hipotenusa al cuadrado, sabes que HI es hipotenusa, ya lo pusimos, es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. ¿Estamos bien o no? Esa propiedad o ese teorema se cumple en el triángulo rectángulo. Y esas dos cositas que te acabo de poner, por favor, yo quisiera que te la aprendas. Una pregunta teórica que te puede venir en tu examen de tercera unidad. ¿En qué triángulo se cumple el teorema de Pitágoras? Triángulo rectángulo. Facilito. Yo, por ejemplo, te puedo poner un ejercicio de esta manera. Te dibujo un triángulo, algo así. Y este vale 3, este vale 4 y este vale 5. Tú dices, ah, ya está bien, es un triángulo, sí. Pero este triángulo es rectángulo. Este ángulo es recto. ¿Pero por qué? Porque cumple el teorema de Pitágoras. Mira, 5 al cuadrado es igual a l al cuadrado más 4 al cuadrado. Mira, 3 al cuadrado, 9. 4 al cuadrado, 16. 5 al cuadrado, 25. 9 más 16, tú eres experto en sumas, 25. 25 es igual a 25, recontra verdadero. ¿Te das cuenta? Un triángulo rectángulo. El problema no te pudo haber dicho nada, pero se cumple el teorema de Pitágoras. Por lo tanto, es un triángulo rectángulo. Tú asumes que es un triángulo rectángulo. ¿Listo, muchachos? Y faltaría la última clasificación. Ya no te olvides de poner en tu cuadernito de forma ordenada. Recuerda que esta pizarra para mí es pequeñita, porque tengo que extenderme más, pero bueno, aquí se puede entender toda la información que cumple un triángulo rectángulo. ¿Ya? El teorema de Pitágoras y la suma de sus ángulos agudos, porque son agudos, deben darte 90. Listo, muchachones. Última clasificación, último tipo de triángulo. Triángulo obtusángulo. Profe, ¿qué es un triángulo obtusángulo? Ya te diste cuenta, ¿no? Agudos, ángulo recto, ángulo obtuso. El triángulo obtusángulo es aquel triángulo, vamos a poner valores aquí, beta y gamma.
se cumple que tiene un ángulo obtuso. Profe, ¿quién es el obtuso? Este de acá. El ángulo alfa es el ángulo obtuso. Solo tiene uno, chicos, solo tiene un ángulo obtuso, no puede tener dos. Y omega y beta son los ángulos agudos. Listo. Eso quiere decir, profe, que si alfa es obtuso, alfa tiene que ser mayor que 90 grados, pero menor que 180 grados. ¿Listo? Esa propiedad, por favor, no olvidar. Listo. Entonces, con esto damos por concluida la clasificación de los triángulos. Ya sabes, escaleno, isósceles, equilátero. Eso es por la medida de sus lados. Acutángulo, rectángulo y obtusángulo por la medida de sus ángulos internos. Listo, chicos. Entonces, ahora nos quedaría resolver unos ejercicios básicos como de entrenamiento, de calentamiento, y luego ya en el siguiente video hacemos la práctica con algunos ejercicios basados en ese tema, ¿no? Ahora, muchachos, tengan en cuenta, se sobreentiende que el tema anterior, que vendría a ser las propiedades, se tienen que saber de memoria. ¿Cuánto suman los ángulos internos? 180. ¿Cuánto suman los ángulos externos? 360. Esas definiciones aquí debe estar. ¿Ya? Listo, muchachos. Ya, chicos, vamos ahora sí con 5 ejercicios de calentamiento. ¿Ya? Vamos calentando motores como para la práctica ya del tema de clasificación de triángulos. A ver, vamos a resolver los 5 ejemplos que acabo de ilustrar aquí en la pizarrita. A ver, problema número 1, te piden calcular x en esta figura, en este triángulo, ¿no? Entonces, tú claramente te das cuenta que este triángulo tiene dos lados iguales. Profe, ¿cómo se llamaba ese triángulo que tiene dos lados iguales? Isósceles. Es un triángulo isósceles. ¿Listo? Perfecto. Entonces, profe, en el triángulo isósceles se cumplía lo siguiente, a ver si te acuerdas. Lados iguales oponen a ángulos iguales. Bolita opone a 70. Bolita, ¿a quién debe oponer? ¿Sí o no? Que debe oponer a 70. Así que este ángulo es 70 grados. Profe, ¿cómo lo descubrió? Porque es un triángulo isósceles. Así que si tiene dos lados iguales, tiene dos ángulos iguales. Y ahora, ¿cómo saco el x? Facilito, ¿sí o no? 70 más 70, ¿cuánto es? 140. Entonces tú dices, x más 140 es igual a 180 grados. Ya, pues creo que te diste cuenta que la respuesta es 40 grados. Problema recontra easy y ya encontramos su respuesta. Algunos hasta en la mente, ¿no? Mira, 70 más 70, 140. ¿Cuánto falta para 180? Ese es el valor, 40 grados. ¿Listo? Perfecto. Triángulos. Problema número 2. Problema también sencillito. Hallar x. Es facilito. Pero tienes que además clasificar al triángulo según la medida de sus ángulos. A ver, ¿cómo es la medida de sus ángulos? Acutángulo, rectángulo y obtusángulo. Listo, muchachos. Primero hay que hallar x. Bueno, facilito, ¿no? ¿Cuánto suman los tres ángulos internos? 180. 52 más 85 sale 137. Más x es igual a 180 grados. Listo, muchachos. Por lo tanto, x debería valer, bueno, pasa a restar, debería valer 43 grados. ¿Listo? Bueno, te pedía ya x, pero a mí también te pedía clasificar al triángulo según la medida de sus ángulos. Entonces, muchachos, a ver, date cuenta. Este ángulo de aquí, este ángulo de aquí y este de aquí, bueno, este vale 43. Voy poniendo de una vez. Ese ángulo de ahí vale 43 grados. Entonces, chicos, ¿qué podemos deducir de eso? Fácilmente, porque los tres ángulos miden
a los ángulos que miden menos de 90 grados, ángulos agudos. Entonces, como sus tres ángulos son agudos, ¿qué tipo de triángulo será? Triángulo acutado. ¿Por qué? Porque sus tres ángulos, este chiquitín y este de aquí, son agudos. ¿Listo? Entonces, esa sería la solución al problema número 2 de la parte del calentamiento, muchachos. Vamos a calentarnos en este frío. Hallar alfa, problema 3, hallar alfa y clasificar el triángulo. Pero ya no por sus ángulos, sino por la medida de sus lados. Entonces, alfa sale al ojal, no va, profe, sale al ojal. ¿Por qué? Porque vas a aplicar la propiedad básica de triángulos, la suma de sus tres ángulos internos, 180, 60 más 60, 120, más alfa, 180. Listo, muchachos, creo que ya te diste cuenta que alfa vale 60 grados. ¿Por qué? Porque sale a restar y quedaría 60 grados. Este ángulo mide 60 grados. Muchachos, a ver si te acuerdas, ¿en qué triángulo se cumple que sus tres ángulos miden 60 grados? O sea, sus ángulos son iguales. ¿En qué triángulo? ¿En el triángulo isósceles? No, equilátero. En el isósceles 2 son iguales, pero no los tres. Cuando los tres son iguales a 60, estamos ante el triángulo equilátero. Así que todos lados valen bolita. Chicos, entonces, ¿ante qué triángulo estamos? ¿Ante qué triángulo? Triángulo equilátero. Equilátero. De acuerdo a la medida de sus lados. Ahora, si el problema te hubiera dicho, así como aquí, la medida de sus ángulos, los tres ángulos son agudos, así que también sería un triángulo acutángulo. O sea, este triángulo es equilátero, de acuerdo a la medida de sus lados, y es acutángulo, de acuerdo a la medida de sus ángulos. Siempre tienes que tener en cuenta eso. Mira el problema 4. Vamos al ejercicio 4. Hallar X y clasificar el triángulo. Pero mira, ¿qué dice aquí? Clasificarlo. No dice de acuerdo a sus lados o de acuerdo a sus ángulos. Simplemente clasificar. Entonces, bueno, aquí no me lo completé, pero aquí está el 90 grados y por aquí está el 45. Listo, muchachos. Y el X está aquí. El X sale al ojo, pues, muchachos. Y ni se te ocurra hacer esto, ¿ah? El más el, 180. Ya no. Yo ya te he enseñado que si este es 90, estos señores, ¿cuánto tienen que sumar? 90. Entonces, 45 más X es igual a 90 grados. Pasa a restar, X, ¿cuánto vale? También vale 45. Profe, eso quiere decir que este jovencillo vale 45 grados. ¿Listo? Entonces, muchachos, para finalizar y clasificar el triángulo, date cuenta que tiene un ángulo recto. Por lo tanto, cuando un triángulo tiene ángulo recto, un ángulo recto, ¿cómo se le clasifica? ¿Cómo? Sí, claro, es recto. Triángulo recto. Pero aparte que es un triángulo rectángulo, también es un triángulo isósceles. Ya, la voy a clasificar de dos maneras. Rectángulo, isósceles. Rectángulo porque tiene el ángulo recto, eso está claro. Pero ¿por qué es isósceles, profe? Porque el lado AB es igual al lado BC. Pero no me dice el problema, profe, es que tú lo tienes que demostrar. Acuérdate que el triángulo isósceles tiene dos lados iguales, por ende tiene dos ángulos iguales. Lados iguales oponen a ángulos iguales. Mira aquí, no tiene lados iguales, pero sí tiene ángulos iguales. Este
iguales, tiene dos ángulos iguales. Y si tiene dos ángulos iguales, tendrá dos lados iguales. Eso quiere decir que si este triángulo tiene dos ángulos iguales, tendrá dos lados iguales. Y los que oponen, pues hijo, 45 opone a culebrita, 45 opone a culebrita. Estos serían los lados iguales. Coincidentemente, los catetos del triángulo, porque estos son los catetos, este es el hipotenusa. Pero tiene dos lados iguales, dos ángulos. Ahí te das cuenta tú, es isósceles. Y como tiene un ángulo recto, rectángulo. ¿Listo, muchachos? Con eso terminamos el ejercicio número 1. Hallamos X y también lo clasificamos. De acuerdo a la medida de sus ángulos, de acuerdo a la medida de sus lados. Listo, muchachos. Ahora sí, vamos con el problema más difícil, más tranca. El problema número 5. En este caso nos piden calcular X en este triángulo de aquí. Bueno, aquí claramente te das cuenta que hay tres triángulos. ¿Tres, profe? Claro. El triángulo ABC que vendría a ser este. El triángulo BCD que vendría a ser este. Y el triángulo grande ABD que forma o se forma de la unión de estos dos pequeñines. Chicos, para resolver ese ejercicio, tú tienes, ya te he explicado en clase anteriormente, que tú tienes que ser ordenado y tienes que mirar bien. Mi recomendación cuando venga un ejercicio de este tipo, cuando venga más de un triángulo, es primero trabajar con uno y luego irte al otro. No mezcles ambas cosas. No mezcles los ángulos de aquí, de este triángulo, con los ángulos del otro triángulo. Nada que ver. Primero trabaja todo lo que puedas en uno de ellos. A ver, ¿dónde va a ser mi primer proceso? Aquí va a ser, en el triángulo, chicos, en el triángulo BCD. Aquí va a estar. Profe, ¿qué voy a poder conseguir aquí? El triángulo BCD, jóvenes, es isósceles. ¿Por qué? Porque tiene dos lados iguales. Acuérdate la propiedad, jóvenes, acuérdense, lados iguales oponen a ángulos iguales. Bolita opone a X, bolita opone a X. Eso quiere decir que este angulito ya descubrimos que vale X. ¿Listo? Perfecto. Recomendación también, usa colores, no uses un solo color porque no vas a entender nada. Date cuenta que yo estoy utilizando 4 plumones. Ya 4 plumones en geometría cenital, hasta 5 debería utilizar, pero ya el presupuesto no da. Entonces tengo 4. Tú deberías utilizar como mínimo 3 lapiceros de un color. ¿Ya? Esos puntitos que yo pongo deberías pintarlo o hacer de igual manera con tu color, o tus colores sería mejor, ¿no? Pero siempre esa recomendación en geometría utiliza varios colores. 2 no, 1 peor, de 3 para arriba. Entonces, ya conseguimos, muchachos, descubrir que este jovencillo vale X. Pero, profe, ya, ¿y eso? Ya, profe, mire, X más 80, 180 ya salió falso. Mira, este y este están en este triángulo. El 80 está en otro triángulo. No mezcles cosas. ¿Qué hago yo? Bueno, voy a aplicar una propiedad. Este angulito de aquí, este angulito de aquí, este de acá, este jovencillo, sí o no, que es la suma de dos ángulos internos. Claro que sí, profesor. La medida del ángulo BCA, que es este, muchachos, que este de aquí, tú sabes que es ángulo externo del triángulo de aquí, y por propiedad es la suma de dos internos, o sea que es X más X, y eso ¿cuánto nos da? 2. O sea, muchachón, te estoy diciendo que este angulito vale 2X. Ya está. Ahora sí, olvídate de ese triángulo. ¿Sabes a dónde vamos?
al triángulo ABC. El triángulo ABC, que este de aquí, es también isósceles. Es isósceles. Es isósceles también. ¿Ya? ¿Y qué se cumple de propiedad? Ahí me estoy un poquito borrando aquí. ¿Qué cumple la propiedad? Lo mismo que anteriormente hicimos. ¿Qué se cumple, muchachos? Lados iguales oponen a ángulos iguales. Bolita opone 80. Aquí te das cuenta. Bolita opone 80. Bolita tiene que oponer 80. Eso quiere decir, muchachos, y para terminar, que estos dos ángulos, ¿cómo serán? Iguales, por la propiedad del triángulo isósceles. Estos señores son iguales. 2x igual a 80, x es igual a 80 entre 2. Listo, muchachos, terminamos. Respuesta 40 grados. Y con eso damos fin al tema de clasificación de triángulos. Jóvenes, esto es un calentamiento. Ya el siguiente video va a ser la práctica de clase, donde veremos más de 10 problemas de este tipo, solamente con la clasificación de triángulos. Te recomiendo que lo vayas estudiando, ¿ya? Te recomiendo que lo vayas estudiando porque esto va a ser fundamental para seguir la continuación del curso de geometría. Muchas gracias, espero que se cuiden y pasen un feliz semana. Hasta luego.